Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad del día de hoy. Vamos a platicar de un tema muy importante, sobre todo porque su frecuencia de presentación es muy alta en pacientes que se complican en áreas hospitalarias, manifestado principalmente como desoxigenación o disnea muy súbita. De hecho, parte de los consejos o de los tips para cuando ustedes están rotando en hospitales es de que la primera causa de disnea aguda y súbita en pacientes hospitalizados es siempre tromboembolismo venoso o tromboembolia pulmonar. Así que pues vamos a darle la bienvenida al doctor Gebhardt, quien amablemente nos va a compartir sus amplios conocimientos del tema. Y así que pues adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Moreira. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de tromboembolismo venoso. El tromboembolismo venoso realmente abarca dos entidades, que es la trombosis venosa profunda o TVP, que es como la conocemos abreviadamente, y la tromboembolia pulmonar o TEP, ¿verdad? Que seguramente ya habrán escuchado más de alguno de estos términos en el hospital o habrán tenido algún paciente que tenga una de estas dos patologías. Entonces, ambas forman lo que se conoce como tromboembolismo venoso. Esto ocurre aproximadamente en 1 o 2 personas por cada 1000 al año. Realmente es una incidencia bastante alta. Esta aumenta con la edad y en mayores de 80 años, que ya son adultos de la tercera edad, pues puede llegar a presentarse en 1 por cada 100 personas, ¿verdad? Entonces es aún más frecuente todavía. Afecta a todas las razas, todas las etnias. Sin embargo, como sucede en varias patologías, hay una mayor incidencia en personas de raza negra o afroamericanos y en personas de origen asiático, ¿verdad? Que estos son ya cuestiones puramente de raza, que eso pues sí no lo podemos modificar. Por lo general, afecta a las extremidades inferiores. Cuando nosotros escuchamos trombosis venosa profunda, por lo general nuestra mente de una vez piensa en miembros inferiores, ¿verdad? Si a veces se darán cuenta, cuando tienen diagnóstico de trombosis venosa profunda, por lo general no ponen de miembro inferior derecho o miembro inferior izquierdo, sino ponen trombosis venosa profunda y ponen qué venas son las que están afectadas, y ya uno automáticamente sabe que es del miembro inferior. Sí habría que colocarlo, obviamente, porque también hay trombosis venosa de miembros superiores, que es menos común, es más sencilla, entre comillas, tratarla, ¿verdad? Pero para que sepan que hay de todas las extremidades, ¿verdad? Aproximadamente 1/3 de los pacientes que tienen un diagnóstico no de tromboembolismo venoso van a presentar tromboembolia pulmonar. Sí, la gran mayoría va a ser trombosis venosa profunda, ¿verdad? Esa va a ser la principal. Pero ya vimos que 1/3 van a ser también tromboembolia pulmonar. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología, algo muy breve, porque me interesa más que conozcan la clínica, el tratamiento, factores de riesgo, que es lo que van a estar viendo el día a día. Pero mucho de la fisiopatología se basa en la tríade de Virchow. Muchos ya la han estudiado, seguramente en tercer año en patología la escucharon o se las mencionaron o se las preguntaron, ¿verdad? Pero solo para refrescarles, recordándonos que los componentes, perdón, son hipercoagulabilidad, estasis venosa y lesión endotelial. Y mucho se va a basar en estos tres componentes, ¿verdad? Cuando tenemos un vaso normal, puede surgir una lesión que puede tener diversos mecanismos, ¿verdad? Donde se inicia la cascada de coagulación, se libera tromboplastina tisular, adhesión plaquetaria y así, poco a poco se va formando el trombo, ¿verdad? Y la red, obviamente, de fibrina atrapa no solo plaquetas, o no solo plaquetas ahí, sino hay glóbulos rojos, hay leucocitos y eventualmente se forma un trombo que ocluye dicho vaso, ¿verdad? Y obviamente este trombo puede embolizar hacia un lugar distal de donde se forma y ocluir nuevos vasos distantes a donde inicialmente fue formado.
Obviamente aquí también entra en juego lo que es la vía intrínseca y extrínseca de coagulación. No vamos a meternos de lleno a esto, porque obviamente solo esto podríamos hablar una clase entera. Esto también ya se los habrán mencionado anteriormente, pero para que sepan que esta influye tanto la intrínseca como la extrínseca, igual la vía común cuando llegan al factor 10 y 10 activado, porque mucho del tratamiento que vamos a ver posteriormente va a ser ahí, ¿verdad? En este factor 10, y ahí se van a dar cuenta por qué. Bueno, ahora sí ya viendo lo que tenemos que estar pendientes, empezamos con los factores de riesgo transitorios. Estos son factores de riesgo que, como su nombre lo dice, son temporales, por lo general pueden eliminarse antes de que den algún problema, pero como se llama, son extremadamente comunes. Los pacientes hospitalizados confinados a cama por 3 o más días es un factor de riesgo transitorio de los más importantes. Por eso el doctor Morera mencionaba al principio que en pacientes hospitalizados es común por esto, porque los pacientes pasan encamados mucho tiempo, incluso en pacientes que no tienen que permanecer en cama, es raro que se levanten a caminar, que se levanten a la silla de ruedas, ¿verdad? Y si tienen aquellos pacientes que sí están muy complicados, ¿verdad? O los que están, digamos, en el área intensiva, que están ventilados, que no se van a levantar, pues sí, ahí van a cumplir esta condición y ya están más propensos a desarrollar tromboembolismo venoso. Está la cirugía con anestesia general que dure más de 30 minutos, que básicamente van a ser todas las cirugías con anestesia general. Raro que una dure menos de 30 minutos. Recordemos que cosas como endoscopía, colonoscopía es sedación, no es anestesia. Cesárea, que obviamente es una cirugía mayor. También está la cirugía con anestesia general que dure menos de 30 minutos, pero esto es muy raro. Esto es casi que aquellas cirugías donde van a operar, algo sucede y cancelan la cirugía, ¿verdad? O miran que no se puede hacer nada, entonces la concluyen antes, pero estos son casos muy excepcionales, ¿verdad? Está la terapia estrogénica, ¿verdad? Que es uso anticonceptivos orales, por ejemplo, o las pacientes posmenopáusicas que utilizan este tipo de medicamentos, el propio embarazo y puerperio, el traumatismo en miembros inferiores que puede dar paso, obviamente, a tromboembolismo venoso, aparte de tromboembolismo, de embolismo graso, por ejemplo, los viajes prolongados, sobre todo los viajes en avión, que duran más de 10 horas, más de 8 horas, pues ya se considera un factor de riesgo para esto. Por eso, pacientes que tengan otros factores de riesgo que vamos a ver más adelante o que cumplan algunos de estos, que viajen, se les dice cuando vayan viajando, levántense, caminen, ahí en el avión, váyanse al baño, caminen ahí en el pasillo, muevan la sangre, ¿verdad? Que vaya circulación, si no, no va a haber mucha mejoría. De ahí está el tabaquismo, que es algo extremadamente común, ¿verdad? Todos conocemos o tenemos familiares que fuman, y esto también aumenta el riesgo, pero todos estos factores son algo que puede en un momento modificarse y ya no estar, ¿verdad? Alguien que deje de fumar, alguien que no esté viajando, en hombres que no están embarazados, que no pueden quedar embarazados, obviamente, ¿verdad? O mujeres que no están embarazadas, pues sí, la cirugía media vez pase y no hay ningún riesgo, pues pasa. Entonces, todo esto es transitorio, todo esto puede modificarse antes de que haya algún problema. Y aparte están lo que se consideran factores de riesgo crónicos. Los factores de riesgo crónicos ya entran enfermedades que por lo general van a requerir un tratamiento largo o que tienen recaída o que no se pueden curar, ¿verdad? Aquí entran lo que es el cáncer, que eso, como le digo, pues puede ser que recaiga, que haya recidiva, que no se cure. Las enfermedades autoinmunes que no tienen cura por lo general y que solo se controlan. La enfermedad inflamatoria intestinal, que pareciera que ¿qué tiene que ver el colon con esto? Pero la inflamación continua es la que nos da el problema, ¿verdad? Infecciones crónicas como VIH, hepatitis B, hepatitis C, ¿verdad? Que induce un estado inflamatorio continuo, ¿verdad?
Y los pacientes con movilidad reducida o nula, que son pacientes con paraplegia, pacientes con lesiones de médula espinal, pacientes de muy avanzada edad que ya no pueden caminar, pues obviamente están confinados a una cama o una silla, ¿verdad? Entonces ya son factores de riesgo que básicamente no se van a poder modificar o solo se van a poder controlar. Hay factores de riesgo adicionales que puse aquí, que aquí quiero hacer más énfasis en lo que es la vacuna y la infección por COVID. Hace, no sé si es un año y medio más o menos, a la vacuna de AstraZeneca se le atribuyeron casos de tromboembolismo venoso y hubo pánico en Europa y todos dejaron de, bueno, no todos, la gran mayoría dejó de vacunar con esta y dijeron que no, que daba este problema y que no sé qué, y todos ahuevados y bueno, está bien. Condujeron estudios, dijeron, bueno, no pudimos determinar que los casos de tromboembolismo venoso hayan sido por la vacuna directamente, pero si sí hubiesen sido, el riesgo es ese, 0.0004%. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque la infección por COVID, que es la que estábamos previniendo, tenía un riesgo de 16.5%. Esto es en países de primer mundo. En países del tercer mundo como el nuestro, ese riesgo aumenta. Entonces dicen, es más riesgoso que les dé COVID a vacunarse, ¿verdad? Porque la vacunación no solo les va a proteger contra COVID y sus manifestaciones protrombóticas, sino todo lo demás que ya sabemos qué pasa, sino que el riesgo es muy bajo, ¿verdad? Y no sabemos y no concluimos tampoco que la vacuna sea el riesgo. Entonces, este riesgo, pues en su momento fue un boom, tal vez lo habrán escuchado, ahorita ya casi no se escucha de esto de AstraZeneca, pero para que sepan. Igual aquí comparativamente ponían lo que es la terapia anticonceptiva, que tenía más riesgo, y fumar, que igual más riesgo, ¿verdad? O sea que fumar no importaba, pero la vacuna así nadie se la quería poner. Entonces ahí es donde entra un poquito cómo piensa el ser humano. Pero bueno, ahora yendo a los lugares donde sucede trombosis venosa profunda, que es un espectro de tromboembolismo venoso, está lo que es la proximal y la distal. La proximal se localiza en las venas femoral, poplitea o ilíaca, básicamente lo que es de la rodilla para arriba. Y la distal es lo que es de la rodilla para abajo, que incluyen las venas peronea, tibiales anterior y posterior y las venas musculares, ¿verdad? Si se dan cuenta, las venas safenas no forman parte del sistema profundo. Se los digo porque son venas muy conocidas o que a veces piensan que cuando hay trombosis a este nivel es del sistema profundo, pero no, pertenecen al sistema superficial. Y si hay trombosis del sistema superficial, realmente ahí no es mucho, no es tan importante, a veces ni siquiera le ponen mayor atención. Cuando es del sistema profundo como estas, ahí sí ya entra en lo que es tromboembolismo venoso como tal. Y solo para mencionarles que también la trombosis venosa profunda de miembros superiores la dividen usualmente en dos entidades, el síndrome de Paget-Von-Schroeter, que es una trombosis inducida por esfuerzo, que es sumamente rara, y la trombosis secundaria, que es por presencia de catéteres, ¿verdad? Catéteres de hemodiálisis, catéteres venosos centrales, que son pan de día a día del hospital, ¿verdad? Todos hemos tenido un paciente seguro con catéter venoso central o catéter de hemodiálisis, y la presencia de esto pues aumenta el riesgo de una trombosis a este nivel, ¿verdad? También aquí es de mencionar la presencia de catéteres permanentes como los tunelizados y las fístulas, que también tienen un alto riesgo de trombosis. Bueno, y ya sabemos que el otro aspecto de la tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Ya sabemos que del corazón salen las arterias pulmonares hacia ambos pulmones con sangre venosa, que son de las casi únicas vasos arteriales que conducen sangre venosa, ¿verdad? Que van, la purifican los pulmones, por así decirlo, y ya regresa a través de las venas como sangre arterial lista para ser redistribuida al cuerpo, ¿verdad? Entonces, entendiendo que las arterias pulmonares transportan sangre venosa,
¿verdad? Es clave para entender por qué a este nivel se pueden formar coágulos con lo que hemos visto antes y dar los problemas que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ir por partes, ¿verdad? Vamos a hablar primero de las manifestaciones clínicas de trombosis venosa profunda, ¿verdad? Que la mayoría, como les digo, van a ser enfocados a miembros inferiores, que es lo más común. Entonces, ¿qué manifestaciones tenemos? Un aumento brusco del volumen de la extremidad, ¿verdad? Usualmente la trombosis venosa profunda es unilateral, ¿verdad? Una de las dos extremidades. ¿Existe bilateral? Sí, sí existe. No es tan común, usualmente es cuando está asociada a cáncer o algo así, ¿verdad? Pero existe. Pero por lo general va a ser una extremidad nada más. Hay edema de la extremidad, ¿verdad? Solo con simple ver al paciente, ver los miembros inferiores, se van a dar cuenta que uno está más grande que otro. Así de sencillo. Hay borramiento de los relieves y protuberancias óseas y los pliegues cutáneos. Van a ver la piel lisa. No van a ver ni una arruga. Esa piel que se mira totalmente lisa, ¿verdad? Muy similar a lo que pasa en celulitis, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Pero todas esas arrugas normales de los miembros inferiores se van perdiendo por el edema que está sucediendo, ¿verdad? La extremidad por lo general va a estar aumentada de temperatura en relación con la trombosis o puede haber eritema, ¿verdad? Incluso puede haber piel calor local, una coloración blanca, ¿verdad? Cuando se combina con trombosis arterial. Van a haber circulación colateral porque obviamente la sangre tiene que ver de qué manera regresa, ¿verdad? Y empieza a buscar vías alternas. Por lo tanto, se puede ver un cordón venoso palpable, incluso que se asemeja a las varices, y dolor, ¿verdad? Realmente lo que muchas veces lleva al paciente con esas entidades al hospital es el dolor y el aumento de volumen o el edema de la extremidad. Eso. Lo demás, por lo general, no. Si tienen cambios en la piel, a menos que sea un cambio muy notorio de color, no van a ir. Circulación colateral van a pensar que son varices del sistema superficial, entonces no le van a dar mayor, no le van a poner mayor atención. Pero el dolor y el aumento del volumen de la extremidad, eso es lo que lleva al hospital a los pacientes, sobre todo el dolor, ¿verdad? Son pacientes que a veces ni siquiera pueden apoyar el pie en el piso, ¿verdad? Y les produce mucho dolor hacerlo, entonces tienden a estar probablemente acostados o sentados. Aparte hay signos que se han descrito en trombosis venosa profunda, ¿verdad? Yo aquí les puse de los más comunes, les puse resaltados dos que tal vez son los que han escuchado o los que realmente le enseñan a uno. Yo antes de estudiar esto en la residencia, yo pensé que solo Homans y Holloway existían para trombosis venosa profunda, ¿verdad? Entonces decía, ok, signo de Homans, presencia de dolor en la parte alta de la pantorrilla para realizar una dorsiflexión forzada, ¿verdad? Te dio ok, y signo de Ohlon, dolor a la compresión de la masa muscular del músculo nastrolenio. Entonces dije, ok, hacía estas maniobras con el paciente, estaban las dos positivas, digo, ok, trombosis venosa profunda. Pero si se dan cuenta, hay un montón de signos más, ¿verdad? A veces, ¿cómo se llama? Se pueden confundir con otras entidades, como el signo de Mahler, por ejemplo, ¿verdad? También se pueden confundir con otras patologías muy similares, como la celulitis. Entonces, sin, ¿cómo se llama? Hay que tener en cuenta la historia clínica y todo para llegar a este diagnóstico. Algo importante con todos estos signos es que ninguno nos dice al 100% que hay trombosis venosa profunda, ¿verdad? O sea, si están estos signos no quiere decir que entonces ya tenemos el diagnóstico, no, ¿verdad? No, tenemos que hacer más cosas que nos orienten a pensar en el diagnóstico, eso sí, decimos, ok, hay una alta posibilidad de que sea esto, ¿verdad? Ya tomando en cuenta la historia clínica, las manifestaciones, cómo se llama, los factores de riesgo, los datos generales, entonces, ok, sí puede ser esto.
Porque, por ejemplo, Hoffmann solo puede aparecer un paciente con celulitis, con una infección de tejidos blandos. Seguro va a producirle dolor al hacerle estas maniobras, seguro. Y no va a ser trombosis venosa profunda, ¿verdad? Por darles un ejemplo del diagnóstico diferencial más común de esta entidad, que es infección de tejidos blandos. Entonces, recordémonos, si hay que hacer las maniobras, está bien, pero aunque tengan todas positivas, no es diagnóstico de trombosis venosa profunda. Hay que hacer más cosas, ¿verdad? Para esto, también existe lo que es los criterios de Wells o la índice de Wells modificado, ¿verdad? Que lo que nos ayuda es para predecir la probabilidad de que un paciente tenga tromboembolismo venoso. Entonces, cada ítem va a tener un punto, ¿verdad? Que le suma, hay uno que le resta, y al final, al sumar los puntos, nos va a decir, ok, si tiene tantos puntos, la probabilidad de que tenga un tromboembolismo venoso es tanto, ¿verdad? Si se dan cuenta, incluso cuando hay una alta probabilidad, es solo 40%. No es 100%, porque estos son escalas que nos ayudan, ¿verdad? O sea, que nos aportan más información, aparte de lo que estamos haciendo, para guiar nuestro proceso diagnóstico y para guiar qué estudios o qué exámenes le vamos a pedir al paciente. Porque esto es muy importante y es algo que yo siempre les repito en el servicio. No hay que pedir cosas a lo pendejo, ¿verdad? En el hospital es muy fácil porque todo es gratis. Entonces pedimos una química APT y no va a cobrar nada, pedimos tiempos, pedimos hemato, pedimos torch, pedimos lo que quieran. Y todo es gratis. Pero ya en lo privado, ya afuera, no es así. Entonces tampoco pueden estar pidiendo cosas que no les van a servir. Entonces parte de lo que nos sirve también Wells es para decir, ok, pienso que sí puede ser tromboembolismo venoso, hay una alta probabilidad, entonces le voy a pedir esto para confirmar esto, ¿verdad? Entonces, para eso también se utilizan estas escalas. Ahora lo que es el otro espectro, que es tromboembolia pulmonar, aquí sí es un poquito más complicado, porque los síntomas es dolor pleurítico, de aparición súbita, que el dolor es algo que tal vez no relacionamos mucho con patología pulmonar, pero pasa. Disnea, que la característica es súbita, ¿verdad? Un paciente que previamente no tenía disnea y de repente, ¡pum!, aparece con disnea. El mismo paciente se extraña, ¿verdad? La falta de aire repentina. Entonces eso nos orienta, ok, ¿por qué? Porque en ese momento se tapó, ¿cómo se llama? La arteria pulmonar y dio los síntomas. Por eso es que es súbito. Es cierto, también ahí puede haber disnea gradual, pero usualmente es cuando hay un tromboembolismo crónico, que es una entidad un poquito distinta. Taquipnea, que es muy común, y la taquicardia sinusal, que deben entender más adelante la importancia de que sea taquicardia sinusal, ¿verdad? Hipoxia, desaturación, obviamente los niveles de oxígeno van a disminuir porque es menos sangre la que está llegando para ser oxigenada. También hay síntomas atípicos, aquí entra un montón de cosas, ¿verdad? Puede haber fiebre, puede haber tos, puede haber delirio, puede haber fibración auricular de nueva aparición, puede haber incluso hasta dolor abdominal, dependiendo de dónde sea la lesión. Entonces, estos ya son síntomas que usualmente se dan en pacientes de más avanzada edad o con pacientes con alguna alteración de la inmunidad. Pero para que sepan que también pasa, ¿verdad? Pero los primeros son los que usualmente nosotros nos vamos a topar, ¿verdad? Y en los servicios con pacientes que no tenían tromboembolia pulmonar y que de repente, fíjese que en la noche empezó con dificultad respiratoria de la nada, desaturado, hipóxico, y dice, esto puede ser tromboembolia pulmonar, pues un paciente que no tenía nada de esto y de la nada me aparece así, puede ser, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener pendiente, disnea súbita, taquipnea, taquicardia, eso es lo que hay que tener en la mente cuando pensemos en tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Aquí también hay criterios de Wells o índice de Wells para tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? La probabilidad de que lo que estemos viendo sea esto y no sea otro. Diagnóstico muy similar a los anteriores. Entonces,
¿Cómo vamos a llevar nuestro proceso diagnóstico? Porque vimos que los síntomas y los signos de ambas entidades, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No nos dan el 100% del diagnóstico. Necesitamos seguir un algoritmo, una secuencia que nos vaya guiando para decir, ok, si es esto o no es esto. Entonces empezamos con lo que es trombosis venosa profunda, que aquí es DVT por sus siglas en inglés, y decimos, ok, examinamos al paciente, lo tenemos, vemos que no tiene signo de Homan, signo de Ohlson, las dos extremidades se miran del mismo tamaño, podemos medir la circunferencia con 1 metro y, ¿cómo se llama? Y ver que ambas están del mismo tamaño, que no hay circulación colateral, tal vez factores de riesgo, no hay ninguno importante, entonces, ok, la probabilidad es baja. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un dímero D, que ahorita vamos a ver qué es el dímero D. Hagamos un dímero D. Está normal o negativo, si lo quieren ver así. Ok, no es trombosis venosa profunda, orientemos el diagnóstico hacia otro lado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama? Hacemos el examen físico, tiene los signos que mencionamos antes. Hay una extremidad más grande que en la otra, hay dolor, hay calor, ¿verdad? Miramos circulación colateral, entonces decimos, ok, si la probabilidad clínica es alta, hagamos una imagen, ¿verdad? Y lo mismo es que aunque la clínica nos salga que no pareciera trombosis venosa profunda, pero el dímero D nos sale alto, también nos tira a hacer una imagen, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ambas vías donde pensamos que puede ser trombosis venosa profunda nos dicen, hay que hacer estudio de imagenología, ¿verdad? Salvo que el dímero D sea negativo, nos dice, ok, ya no hay que hacer nada más de esto, busque otro lado, ¿verdad? Y con la tromboembolia pulmonar es muy similar. Si tenemos una alta sospecha que sea esto, no ni siquiera necesitamos hacer un dímero D, de una vez hágale la imagen, dice, ¿verdad? De una vez. Pero si la sospecha no es muy alta, ¿verdad? Entonces, hagamos el dímero D. ¿Está normal? No es tromboembolia pulmonar, busquen otra cosa. Neumonía, tuberculosis, neoplasia, lo que quieran, pero no es tromboembolia pulmonar. El dímero D está alto, ok, mándelo a imagen entonces. Entonces, si se dan cuenta, ambas nos está diciendo que necesitamos hacer una imagen independientemente de la vía que vayamos a tomar para diagnosticar esta enfermedad. Solo cuando el dímero D nos sale normal o menos del corte, entonces nos dice, ok, no es esto, no es tromboembolismo venoso, busque otra patología distinta. ¿Verdad? Esto es lo importante de entender este algoritmo. ¿Qué es el dímero D entonces? ¿Por qué es tan importante? ¿Verdad? Porque este es un producto de la degradación de la fibrina y si sabemos que está formando un trombo, este proceso se va a estar dando. Entonces, ¿por qué el dímero D en los algoritmos es tan importante? Una vez nos dice si está negativo, no es esto. Por su propiedad de valor predictivo negativo. Esto quiere decir que si este examen está normal o está negativo, no es esta patología. Está negativo, no es TBP ni TEP. Busquen otra cosa. Si está positivo, tampoco quiere decir que sí lo sea, pero nos orienta a que, ok, vamos en que podría ser. ¿Por qué no funciona de las dos vías el dímero D? ¿Por qué no nos puede decir el dímero D si está elevado, decirnos si es TEP o si es TDP y tenemos que recurrir a una imagen? Porque el dímero D puede elevarse con la edad, con enfermedad hepática, con trastornos autoinmunes, con neoplasias, con trauma, embarazo, cirugía, lo que quiera, ¿verdad? Hasta con hacer ejercicio. Entonces, por eso no podemos decir solo con un dímero D elevado que es tromboembolia pulmonar, porque pudiera ser también alguna de estas otras causas. Está bien, también, si el dímero D nos salen 10,000, dice uno, okay, obviamente
Ahí lo más seguro es que sí va a ser tromboembolismo venoso, pues. Pero igual, el algoritmo nos dice, tienen que ser imagen. Y para las dos patologías, el gol estándar es imagen, ¿verdad? No pueden quedarse solo con clínica y laboratorios. Entonces, para trombosis venosa profunda, ¿qué hacen? Un Doppler de miembros inferiores o miembros superiores, dependiendo de cuál sea el caso, ¿verdad? Hacen un Doppler y ahí le van a reportar si hay trombosis venosa en tales venas o no, no hay y el estudio está normal, ¿verdad? Podrían hacer una venografía que es un poco más elaborado el estudio, más caro, no todo lo pueden hacer, pero ultradoppler, eso se hace en todos lados. Entonces, seguimos nuestro algoritmo, nos toca hacer imagen, hacemos, tiene o no tiene TDP, nos dicen sí tiene, ok, tratamiento, no tiene, ok, entonces sí tengo que buscar algo más. Ahora, en tromboembolia pulmonar, él diría, bueno, ¿por qué entonces no hacemos, si son imágenes, hacemos unos rayos X de tórax? Al final es una patología pulmonar, ¿verdad? Entonces, está bien pensado. Ok, entonces, ¿qué podemos encontrar en unos rayos X de tórax en un paciente con tromboembolia pulmonar? De las que tal vez han escuchado está lo que es la joroba de Hampton, que es una opacidad de vértice pulmonar y base pleural. Es como que fuera un triángulo, a veces adopta esa forma que está señalado con la flecha, ¿verdad? Entonces es un dato que nos puede orientar a que sí sea tromboembolia pulmonar. ¿Qué otro signo? El signo de Westermarck, que es una oligoemia focal, ¿verdad? Que aquí tal vez la imagen no se mira tan bien, no puede encontrar una de mejor resolución, pero pueden buscarlo y es que miran los vasos, que se miran los rayos X de tórax normales, van los vasos y llegan hasta la periferia. ¿Qué pasa en Westermarck? Va un vaso y de repente ¡pum!, se corta. Entonces, donde está cortado, obviamente está más radiolúcido, porque como ya no hay vasos, se mira solo aire, ¿verdad? Y eso quiere decir que ahí está el émbolo, ¿verdad? Ahí está ocluyendo esa parte de la circulación pulmonar. También está el signo de Paya o Pala, como le quieran llamar, que es una amputación de la arteria pulmonar. Obviamente se asemeja mucho a otras patologías, ¿verdad? Pero todos estos son signos que en unos rayos X pudiésemos encontrar en un paciente con tromboembolia pulmonar. ¿Hay más signos? Sí, también hay más, ¿verdad? Pero de los más frecuentes son estos. Pero, aún así, que sean frecuentes no quiere decir que sean tan frecuentes, ¿verdad? O sea, no aparecen en todos los pacientes con tromboembolia pulmonar. Incluso pacientes con tromboembolia pulmonar pueden tener unos rayos X normales, ¿verdad? O pueden tener esto, o pueden tener otra cosa, ¿verdad? Entonces, ninguno de estos signos también, tampoco es un patognomónico de TEP. Si encontramos alguno de estos, no podemos decir es TEP. Pueden ser otras cosas. Puede ser obstrucción por una masa, por ejemplo, ¿verdad? O pensemos que es uno de estos signos y resulta ser otra cosa. Entonces, tampoco nada de esto nos dice tromboembolia pulmonar. ¿Que hay que hacer rayos X? Hay que hacer rayos X, porque también nos ayuda al diagnóstico diferencial, ¿verdad? Recuerden que tromboembolia pulmonar es menos frecuente que neumonías, por ejemplo, que derrames pleurales, que podrían dar signos y síntomas similares, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para diagnosticar tromboembolia pulmonar? Angiotomografía de tórax, obviamente. Este es el gol estándar. Esta es la imagen que nos dice el algoritmo. Cuando nos toca hacer la imagen, esto es angiotac pulmonar. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque necesitamos ver los vasos y aquí sí podemos ver claramente si están ocluidos, si hay un trombo, ¿verdad? Esta es la imagen que necesitamos hacer. Esto es lo que nos lleva al algoritmo de que hablamos anteriormente. Entonces, trombosis venosa profunda es ultrasonido Doppler y tromboembolia pulmonar es angiotomografía pulmonar. Ahora bien, en el electrocardiograma también podemos encontrar algunos hallazgos de tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Porque recuerden que para que nos hagan angiotac, tampoco es que inmediato nos van a hacer. Y como obviamente radiología no conoce algoritmos, entonces nos van a pedir dímero D primero. Y si no hay dímero D porque no hay cassette,
nos jodimos, ¿verdad? Hay que ir a convencer al radiólogo de que nosotros tenemos la razón de pedir el estudio. Entonces, en EKG también pueden encontrar algunos hallazgos de tromboembolia pulmonar. Están todos estos. Y de hecho, el complejo de Maginn-White, que es el patrón S1Q3T3, que ahí está ilustrado, seguramente si ya leyeron el tema o lo leyeron antes, se los ponen a veces o hace pensar que aparece en todas las tromboembolias pulmonares y no es así. No es algo que aparezca tan frecuentemente, ¿verdad? Yo creo que yo nunca he visto uno en pacientes con tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el hallazgo más frecuente de pacientes con tromboembolia pulmonar en el EKG? Taquicardia sinusal. Ese es el hallazgo más frecuente. Por eso es que en el examen físico, si hay taquicardia, ¿verdad? Y comprobamos que es sinusal con el EKG, esto sí nos orienta a decir, ok, este es el hallazgo más frecuente de TEP. Entonces, lo más seguro es que por ahí vamos, ¿verdad? Igual, que sea el hallazgo más frecuente no quiere decir que sea patognomónico, ¿verdad? Taquicardia sinusal puede haber un montón de patologías, pero en TEP, en EKG, es el hallazgo más frecuente. Y pues están todo lo demás que está ahí descrito, que también puede aparecer en mayor o menor grado, ¿verdad? Pero si les preguntase, por ejemplo, en un examen, ¿cuál es el hallazgo más frecuente de EKG en TEP? Taquicardia sinusal. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora bien, ya hicimos las imágenes, ya tenemos el diagnóstico, y ahora lo que le interesa al paciente es cómo lo vamos a tratar, ¿va? Cómo lo vamos a ayudar a resolver este problema. Entonces, el manejo de los pacientes con tromboembolismo venoso se divide en 3 fases. Un manejo inicial, tratamiento primario y la prevención secundaria. El manejo inicial es el inmediato, el que tenemos diagnóstico y empezamos. Dura 3 semanas, ¿verdad? Aquí decidimos si el paciente tiene que estar ingresado o no, porque no todos tienen que quedarse ingresados. ¿Qué le vamos a dar? ¿Verdad? ¿Cuál terapia anticoagulante de las múltiples que hay podemos utilizar? Si vamos a usar terapia fibrinolítica, ¿verdad? Y si vamos a usar algo más, que sea el filtro de vena cava, ¿verdad? Entonces aquí es usualmente la decisión inicial, ¿va? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Qué opciones tenemos? ¿De qué se va a beneficiar más? Considerando los hallazgos que tiene, ¿verdad? Y de esta manera iniciamos tratamiento. Yo he tenido pacientes que son trombolizados y a los días se van a casa, otros que solo inician terapia anticoagulante y tienen que estar un tiempo ahí en lo que se recuperan. Ahorita tuve una que le hicieron una trombólisis in situ, ¿verdad? Entonces, esa toma de decisiones es lo que es el manejo inicial y que vamos a utilizar. De ahí está el tratamiento primario, que es cuando ya tenemos el tratamiento establecido y esto dura 3 meses, mínimo, ¿verdad? Y vamos a tocar al final cuánto debe durar el tratamiento, pero las guías nos dicen 3 meses mínimo de tratamiento, el que haya usted elegido, que en este caso se hace énfasis en que es el tratamiento médico, pues porque es un tratamiento quirúrgico, pues es diferente. Y la prevención secundaria, que aquí es donde decimos si detenemos el anticoagulante o no, ¿verdad? Si lo cambiamos a algo más para continuar el tratamiento, ¿verdad? Y también aquí entraría lo que es la modificación de los factores de riesgo, que puedan ser modificables, obviamente. Entonces, para manejo inicial nos dice que el paciente con tromboembolismo venoso puede ser ambulatorio el tratamiento, no tiene que estar ingresado, ¿verdad? No tiene que estar ingresado. El problema es que la mayoría tienen que estar ingresados, ¿verdad? Y estos lo ilustran aquí en las limitaciones, porque dicen, si el paciente tiene otras condiciones que requieren hospitalización, tiene que quedarse ingresado. Por ejemplo, tromboembolismo venoso puede manifestarse como un síndrome paraneoplásico, o sea, a consecuencia de una enfermedad neoplásica. Entonces, obviamente, el paciente tiene que quedarse ingresado, ¿verdad? Tal vez esto no lo está jodiendo tanto, pero la neoplasia sí, tiene que quedarse ingresado. Pacientes que tienen dificultad para conseguir el tratamiento, ya sea por temas económicos, por temas de distancia, o un mal apego al tratamiento, o no tienen apoyo familiar, que va a ser la gran mayoría de lo que vemos, igual se tiene que quedar ingresado entonces, no podemos dejarlo ir, ¿verdad?
Paciente con tromboembolismo venoso que comprometa la extremidad afectada. Esto se refiere a que sea cercano a un miembro letal. Los que ya pasaron la cirugía ya sabrán de qué estoy hablando, ¿verdad? O que se combine con trombosis arterial, por ejemplo, o que tenga un alto riesgo de sangrado por otras condiciones que tenga, ¿verdad? Recuérdense que si le vamos a dar anticoagulación, solo con dársela ya estamos aumentando su riesgo de sangrado. Y si encima tiene algo más, ahí se aumenta todavía más ese riesgo. Entonces, mejor que sangre y que nosotros estemos ahí y podamos hacer algo inmediatamente a que sangre en su casa, ¿verdad? O pacientes que necesiten analgesia intravenosa, ¿verdad? Pacientes que presenten demasiado dolor. Estos pacientes a veces hay que ponerle morfina o meperidina, ¿verdad? A veces hasta infusión de fentanilo para poder mitigar el dolor, sobre todo de trombosis venosa profunda, ¿verdad? Más que todo cuando abarca múltiples venas. Entonces, pues sí, se tiene que quedar ingresado. Entonces, viendo las limitaciones, casi que todos los pacientes van a quedarse ingresados. Es muy difícil que encontremos un paciente que cumpla las características para manejarlo ambulatoriamente, pero sepan que sí se puede, ¿verdad? Y si no cumplen estas limitaciones, lo pueden manejar ambulatoriamente y nadie les puede decir nada. El paciente con tromboembolia pulmonar con bajo riesgo de complicaciones, podemos sugerir que se maneje ambulatoriamente. Pero aquí sí les digo yo, aunque así sea, las sugerencias internacionales no maneja un paciente con TEP ambulatoriamente, jóvenes. Aunque esté nítido, aunque no requiera oxígeno, aunque sea joven, no importa, ¿verdad? El riesgo de complicaciones es muy alto, muy alto. Con cualquier cosa que le den, entonces no se metan en ese pisto, manéjenlo en el hospital y cuando ya lo tengan estabilizado lo mandan a su casa, ¿verdad? Para eso existe un punteo que es PESI simplificado, que les voy a mostrar cuál es, ¿verdad? Pero a pesar de que hay limitaciones similares a las de tromboembolia, perdón, a las de trombosis venosa eh, profunda, también en tromboembolia pulmonar hay lo que se conoce TEP masiva o submasiva, que no vamos a entrar mucho en eso porque estos son ya más una complicación propia de la tromboembolia pulmonar que requiere una atención usualmente en área crítica. Entonces, eso no es lo más común que van a ver. Entonces, vamos a quedar solo lo que es la tromboembolia pulmonar no masiva y no submasiva. Este es el score de PESI, ¿verdad? Que lo que les podría dar de que si un paciente se puede manejar ambulatoriamente, se los ilustro acá solo para que sepan que existe, pero realmente, como les digo, el paciente déjenlo ingresado. No se metan a clavos. Entonces, una de las grandes preguntas del manejo inicial es, ¿qué le doy? Si es tratamiento médico. Anticoagulantes directos orales o los DOAC o antagonistas de vitamina K. Los DOAC han agarrado mucha popularidad recientemente y usualmente son lo que las guías recomiendan ahora, ¿verdad? Porque están por encima de los demás terapias anticoagulantes. Ya vamos a ver por qué. Y también que no hay evidencia de que un DOAC sea mejor que otro, ¿verdad? Por lo general todos tienen la misma efectividad, solo hay que hacer algunos ajustes si es por función renal, que sería lo principal, o por costo, o por enfermedades concomitantes que tenga el paciente. Pero por lo general ahorita DOACs es lo que les dicen que tienen que iniciar, ¿verdad? Pero el problema es esa segunda parte, el costo, ¿verdad? Porque usualmente no son baratos o los demás terapias disponibles son mucho más baratas que los DOACs. Entonces, por lo general nosotros también tenemos que ver eso. Recuerden que estamos en un hospital público con gente con muchas limitaciones. Tampoco podemos dejar algo tan caro porque si no el paciente no lo va a comprar, ¿verdad? Entonces, los DOACs, ¿qué son? Son inhibidores directos de la trombina o factor 10 activado. Ahí es donde está la importancia de la vía común de la coagulación. ¿Cuál es la ventaja? Es una dosis fija que usualmente no se va a modificar salvo por falla renal. No hay necesidad de monitoreo de INR, como sucede con otros. No hay restricciones alimentarias. Y las interacciones usualmente son pocas, ¿verdad?
Eso entonces suena muy atractivo. Dice, bueno, una dosis que por lo general es una vez al día, no tengo que estarme sacando sangre ni monitorándome tiempos de coagulación a cada rato, puedo comer lo que quiero, pues, por así decirlo, y las interacciones son mínimas. Pero ¿cuál es el pero? Sí, pero el costo es mucho más elevado. Los efectos adversos que presentan usualmente son más difíciles de manejar que con los otros medicamentos, ¿verdad? Hay que ajustar la función renal, que es una desventaja, obviamente, ¿verdad? Y que no se puede determinar el apego porque por lo mismo que no se puede monitorizar, no podemos ver si el paciente va bien o va mal o cómo está yendo el tratamiento. Sí se puede medir el factor 10 activado, sí hay manera de medirlo, pero nosotros, no sé si en Guatemala existe la tecnología, tal vez el doctor Moreira, que tiene más experiencia en lo privado, me podrá decir, pero por lo menos en el hospital no se puede. Entonces no podemos determinar si vamos bien con estos medicamentos. Obviamente hay que hacerle una química. Doctor, disculpe, ¿sí? que la interrumpa. Sí se Sí, puede, sí. pero la verdad es que no se efectúa de forma rutinaria porque no todos los laboratorios están estandarizados y pues por lo general el paciente no lo necesita. Sí, sí se hace cuando hay algunas patologías que predisponen a tromboembolismo y que no se logra controlar clínicamente la formación de trombos. En esos casos sí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aparte que creo que si se puede, ha de ser costoso, pero bueno. Entonces hay que hacer química anual para la función renal, ¿verdad? Tenemos que ir viendo que la tasa no caiga abajo de 30, porque si no hay que hacer ajustes, ¿verdad? Y como la gran mayoría de anticoagulantes, pues son contraindicados en el embarazo, la lactancia y en la enfermedad hepática grave, porque en embarazo, pues pueden tener efectos teratogénicos, en lactancia pasan en la leche materna y puede tener efectos en el recién nacido. Y obviamente, si tenemos una enfermedad hepática donde ya los tiempos de coagulación van a estar prolongados, ¿verdad? Entonces esto lo va a prolongar más todavía. Entonces puede dar problemas. DOACs hay varios, Dabigatran es un inhibidor selectivo de la trombina, ¿verdad? Tiene la desventaja que no se puede utilizar con una tasa de filtrado glomerular menor a 30, pero tiene la ventaja de que es el único DOAC que tiene un antídoto. Lastimosamente el antídoto es un anticuerpo monoclonal, que es el idarucizumab, que es CAR, ¿verdad? Pero también tiene otra ventaja que es dializable. Entonces aquí podemos mitigar un poco los efectos adversos, ¿verdad? Y se puede utilizar obviamente de profilaxis también. Entonces esta es la ventaja que tiene el Dabigatran, ¿verdad? Que es dializable y tiene antídoto. El Rivaroxaban, que tal vez es el que más conocen ustedes o el que habrán oído en el hospital, que conocemos como Xarelto para los hondureños, ¿verdad? Que es un inhibidor selectivo del factor 10 activado, ¿verdad? Tampoco se puede utilizar con una tasa menor de 30. También puede ser utilizada de profilaxis. Y la ventaja que tenemos nosotros, así propiamente, es que está disponible en el Hospital Roosevelt. Y si el paciente pues cumple ciertas condiciones, pues el hospital le puede proporcionar el tratamiento y no lo tiene que comprar, ¿verdad? Es un programa que está diseñado pues para eso, ¿verdad? Como existen en otras unidades, para poder ayudar al paciente que necesita una anticoagulación durante mucho tiempo, que no tenga que comprar, ¿verdad? Y que de esta manera no desarrolle complicaciones y pueda salir bien de esta patología. Está el apixaban, que este nos da un poquito más de rango, porque aquí si la tasa es menor de 15 no se debe usar, entonces nos da un poquito más que los otros, ¿verdad? Aunque también se puede utilizar en pacientes que están en terapia de reemplazo renal, que es hemodiálisis, pero la dosis, pues obviamente varía un poco, y de profilaxis. Y está el edoxaban, ¿verdad? Que también nos da también esa ventana como el apixaban con la tasa de filtrado glomerular, aunque la dosis por lo general es un poquito más elevada. Entonces, si se dan cuenta, muchos de los DOACs son similares. A qué tasa de filtrado glomerular se pueden utilizar son muy similares, van hacia el mismo lugar. La mayoría se pueden usar como profilaxis, ¿verdad? Entonces, por eso dicen no hay ninguno superior al otro. Unos tienen ventajas, otros tienen desventajas que se mitigan entre sí. Uno tiene antídoto y es dializable, los otros no.
Entonces, esto es lo que recomiendan ahora, ver de DOACs. Y por lo general los pacientes que tenemos nosotros que pueden tomarlo, que se consiguen en el hospital o que pueden comprarlo, que hay algunos, pues se les da uno de estos, ¿verdad? Apixaban, Rivaroxaban, son buenas opciones y por lo general son bien tolerados. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que no podemos utilizar DOACs por X y razón. Entonces, entramos a lo que son antagonistas de vitamina K. Estos son anticoagulantes que llevan más de 50 años en uso, son medicamentos viejos, por así decirlo, pero son tan buenos que los seguimos utilizando, ¿verdad? No se eliminan por vía renal, entonces en pacientes que tienen falla renal no hay problema, que es lo que tienen nosotros, que vimos anteriormente. O sea, aquí no hay problema que tengan falla renal, se pueden utilizar. El costo es mucho menor que los DOACs, mucho menor, ¿verdad? Pero, es donde entramos en los peros, requieren una medición constante del INR, que es el índice normalizado internacional, ¿verdad? Y el rango terapéutico es muy estrecho. El INR por lo general tiene que estar entre 2 y 3 o 2.5 y 3.5 y mantenerlo en ese rango es complicado, jóvenes. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Por eso hay una clínica de coagulación en el hospital que pertenece al área de hematología que se dedica solo a ver eso, pacientes con antagonistas de vitamina K, cómo está el INR. Y la dosis hay que estarla modificando a cada rato, ¿verdad? Requieren monitoreo constante por nosotros, obviamente, ¿verdad? Porque obviamente tiene que ser un médico, no puede ser otro personal de salud. El más famoso es la warfarina, todos lo hemos oído. Yo incluso antes de llegar al hospital ya había escuchado de la warfarina, ¿verdad? Incluso antes de entrar a estudiar medicina, ya la había oído por ahí, ¿verdad? Hay otros como el acenocumarol o el fenprocumón, que son un poquito más nuevos, que están pues diseñados para tener menos dificultad con el manejo del INR, pero lo que tenemos nosotros disponible es warfarina. Barata, accesible, todos lados se puede conseguir, ¿verdad? Pero el problema es esa medición constante del INR. Es muy fácil sobredosificarse con warfarina, es muy fácil que el paciente se intoxique con warfarina, ¿verdad? Por esto, el rango es muy estrecho y mantenerlo ahí es complicado. Aparte, el paciente no puede comer alimentos que tengan vitamina K, ¿verdad? Porque entonces les va a modificar esto. Entonces ahí es donde entra todo esto también en juego, que no tienen los DOACs, ¿verdad? Entonces ahí es donde se van dando cuenta de ventajas y desventajas de cada uno de los medicamentos. Ya hablando propiamente de la warfarina, sabemos que interfiere con la síntesis de factores dependientes de vitamina K, que es 2, 7, 9 y 10, y las proteínas C y S. La dosis inicial, el rango es de 2.5 a 5 miligramos al día, puede llegar a 10 miligramos al día. Pero algo importante con la warfarina, que a veces no se los explican, es que tiene un efecto procoagulante inicial, que es un efecto paradójico. Entonces, por lo general, los pacientes que van a utilizar warfarina empiezan con otro anticoagulante, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Se deja la warfarina junto con ese anticoagulante para mitigar el efecto procoagulante de la warfarina inicial. 2 días y después ya pueden quitar el otro y ya se queda con warfarina, ¿verdad? Importante, porque ese efecto procoagulante tal vez no es tan potente, pero si llega a ser lo suficientemente potente de un paciente, pues puede darle al revés, ¿verdad? Otro evento trombótico y no estar anticoagulado. De están las heparinas no fraccionadas, que es lo que usualmente utilizan los pacientes que están ingresados con tromboembolismo venoso. Esto previene la extensión del trombo y reduce la incidencia de TEP y la recurrencia en general de lo que es tromboembolismo venoso. La heparina, importante que no tiene efecto sobre los trombos, ¿cómo se llaman? No adherentes, ¿verdad? Y no va a disminuir el tamaño de los trombos que ya están formados. Tampoco tiene actividad fibrinolítica. Aquí lo que queremos es evitar que esto se siga propagando, que, ¿cómo se llama? Es muy fácil que en tromboembolia pulmonar pues se siga embolizando y, ¿cómo se llama? Se afecten otras áreas o que la trombosis venosa profunda afecte más venas. Entonces, eso es lo que queremos con la heparina. La dosis inicial es de 80 unidades por kilo
y la infusión por lo general se mantiene a 18 unidades por kilo, que se puede ir modificando en base a qué tiempo de tromboplastina parcial. Ese es el problema con la heparina no fraccionada, que hay que estar midiendo tiempos cada 4 horas. Nosotros lo hacemos cada 6, porque el laboratorio cada 4 no nos lo va a sacar, e incluso cada 6 no nos lo saca. Porque si no, ahí miramos nosotros acumulados los tiempos, no sé ni cuántas horas, y cuando deciden hacerlo, ya pasaron más de 6 horas. A mí incluso reciente me pasó que 2 tiempos se me juntaron, porque nunca los procesaron, y como parecía que fueran 2 muestras iguales al mismo tiempo, no las procesaron ninguna. Así pasa. En hospitales de primer mundo hay una máquina al pie de la cama del paciente donde se toma una muestra por capilaridad. Ese tubito se pone y en 45 segundos nos dice, ok, el TTP está bien o no está bien, y ese rango uno lo programa. Entonces así sí saco tiempos cada 4 horas, pues porque tengo eso. Pero nosotros que nuestras limitaciones son mayores, nos tenemos que conformar con cada 6 horas. Y dependiendo del TTP, ir modificando. A veces hay que disminuir, a veces hay que aumentar, a veces hay que suspender, ¿verdad? Entonces, esto es lo difícil con la heparina, que es una infusión continua y por lo tanto es complicado mantener el TTP y entrar en una homeostasis ahí que se mantenga donde uno quiere, ¿verdad? Pero la ventaja de la heparina también es que se puede utilizar en pacientes que tengan falla renal, ¿verdad? Se puede utilizar y, ¿cómo se llama? Tampoco nos da mucho problema. Están las heparinas de bajo peso molecular, ¿verdad? Que son heparinas que se pueden utilizar en tratamiento ambulatorio y tratamiento intrahospitalario, que son siempre parenterales. Esto no requiere un monitoreo tan estricto como la heparina no fraccionada y la warfarina, ¿verdad? Tal vez la que más conocen, la enoxaparina, que es la que utilizamos con mucha frecuencia en el hospital. También está la tinzaparina, está la dalteparina, está bemiparina, que utilizan mucho en cirugía como profilaxis, ¿verdad? Con una dosis distinta. También requieren un ajuste en pacientes con falla renal, dependiendo de la heparina que utilicen. Y como les digo, enoxaparina y bemiparina están disponibles en el hospital. Realmente bemiparina ya casi internacionalmente no se debiera utilizar. Son mejores estas 3. Noxa tenemos en el hospital. Muy útil, sirve muy bien, muy buenos resultados con este medicamento, ¿verdad? Y como es parenteral, pues obviamente si el paciente por alguna u otra razón no pudiese tomar por vía oral algo, no hay ningún problema. Hay otras terapéuticas aparte de lo que es el tratamiento anticoagulante como tal. Está la trombolisis, que son pacientes con embolia pulmonar masiva, que para que no se hagan bolas, si lo miren de una manera sencilla y práctica, es paciente que tenga tromboembolia pulmonar y esté chocado, ¿verdad? Esa es una tromboembolia pulmonar masiva. Paciente que requiera aminas para mantener su presión normal, o sea, esté chocado y tenga TEP. Entonces ahí decimos, ok, aquí lo que hay que hacer es trombolizarlo, porque si no, no vamos a salir de eso. Que se utiliza el Teplasa, ¿verdad? Es o activador tisular de plasminógeno o RTPA, ¿verdad? Es una buena opción, muy bajo riesgo de sangrado, resuelven bastante bien y hay disponible en el hospital, que es la buena noticia. Y la otra opción era streptokinasa, pero el problema es que casi que todos los pacientes sangran. Entonces casi ya no se utiliza, ¿verdad? Porque es mucho el riesgo de sangrado. Entonces componemos una cosa, pero arruinamos otra. Entonces ya no se utiliza eso. Pero Alteplasa sí, ¿verdad? La ventaja de la trombólisis en pacientes con tromboembolia pulmonar es que a diferencia de el tiempo tan reducido que tenemos para hacer esto, como pasamos en infarto o en SB, que son horas para poder trombolizar a un paciente en tromboembolia pulmonar, tienen hasta 14 días, ¿verdad? Para poder hacerlo. Pueden estabilizar a su paciente, tenerlo bastante bien compensado y después hacer la trombolisis, ¿verdad? Ya después de 14 días obviamente no se recomienda porque así el chance de efectos secundarios o sangrados es mucho mayor. Pero esa es la ventana de tiempo que tenemos con esta patología. Está el filtro de vena cava,
¿verdad? Porque obviamente si un paciente tiene trombosis venosa profunda, es muy común que hagan tromboembolia pulmonar. Si no se trata adecuadamente, entonces el filtro de vena cava atrapa esos coágulos, ¿verdad? Y esto ya solamente estamos hablando de cirugía, de procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? También hay trombolisis in situ, como les digo, también está la extracción mecánica del coágulo, que eso tal vez lo habrán visto, no sé, en Grey's Anatomy, Doctor House, cosas así que pasa, ¿verdad? No es que no se pueda hacer aquí, pero obviamente la cantidad de gente experta en eso es muy limitada. En algunos lugares pueden encontrar fondaparinux, pero eso ya tampoco se utiliza, ¿verdad? Entonces, realmente si hay que trombolizar a un paciente alteplasa, podemos recurrir a cirugía como filtro de vena cava, está bien, colocación de filtro de vena cava, está bien, pero si vamos a irnos a anticoagulación, pues las guías nos dicen DOAX es su mejor eh, opción. Ahora, ¿cuánto tiene que tomar el tratamiento el paciente? Independientemente de lo que utilizamos, salvo la trombólisis y el filtro de vena cava, porque pues obviamente no estamos hablando de eso, sino de lo que es terapia anticoagulante con heparina de bajo peso molecular, warfarina, DOAX, ¿cuánto tenemos que darlo? 3 a 6 meses, mínimo, ¿verdad? 3 meses nos decía al inicio, 3 a 6 meses es lo que nos dicen, ¿verdad? Pero si hay pacientes con factores de riesgo crónico, nos dicen mejor continúe la terapia indefinidamente. Mira, ya tuvo un evento de este tipo, va a tener otro si le quita la terapia. Los pacientes con cáncer, con enfermedades autoinmunes, hay que continuar la terapia. Si deciden que van a suspender el tratamiento porque tal vez lo que ocasionó el tromboembolismo venoso, ya eliminamos ese factor de riesgo, ya eliminamos esa causa, entonces decimos, ok, vamos a suspender el tratamiento, entonces dele inicialmente 6 a 12 meses, ¿verdad? Pero todas las guías nos dicen al final, en general, recomendamos que se siga la terapia. Sobre todo la Sociedad Americana de Hematología nos dice, continúe la terapia indefinidamente, no se la quite, porque se la quita y va a ser otro evento, va a ser un tromboembolismo venoso, ya sea TEP o TBP nuevo. Fijo lo va a hacer y cada uno que se va acumulando, cada uno puede ser peor, ¿verdad? Entonces, la recomendación general es, si inician tratamiento anticoagulante, déjenlo de aquí en adelante. Sí, es complicado tener tanto tiempo un paciente, y con esto lo hemos visto en las otras enfermedades crónicas que hemos discutido anteriormente, que un paciente que tome tanto tiempo un medicamento es difícil, ¿verdad? Eh, pero sepan que la recomendación es continúen, pero si en algún momento hay que suspenderlo, porque el paciente ya no puede, porque consideramos que ya no va a volver a suceder esto, porque controlamos causa, controlamos factores de riesgo, sí lo pueden suspender también. O sea, tienen las dos opciones. Yo personalmente soy de continuar indefinidamente, ¿verdad? Porque he visto que hay gente que se le suspende, ahí va otra vez con la TEP o con TBP, otra vez, ¿verdad? Pero como les digo, va a encontrar información y documentación y evidencia de que sí pueden suspender el tratamiento anticoagulante. Y ya lo que es la prevención secundaria, pues se hace con warfarina, se hace con DOAX. Hay que tratar las comorbilidades definitivamente. El uso de medias compresoras es muy bueno, ¿verdad? Son medias diseñadas para mantener una compresión a nivel de miembros inferiores continua, de esa manera que aunque el paciente se encuentre encamado, se encuentre sentado, se encuentre con movilidad reducida, pues esa compresión que van a causar estas medias va a promover el flujo de sangre y que no hay una estasis sanguínea, una estasis venosa que ya sabemos que es parte de la teoría de Virchow que nos puede dar paso a la formación de trombos. En intensivo hay medias compresoras automatizadas que esas cada cierto tiempo producen una presión distinta dependiendo de la ubicación en miembro inferior, pero obviamente ya son terapias de intensivo. Pero para que sepan que también hay de este tipo un poco más sofisticadas. Todo tromboembolismo venoso tiene riesgo de recurrencia, ¿verdad? Más si el evento se asoció a un factor de riesgo que ya tenía el paciente
o sin aparentes factores de riesgo, que a veces puede suceder. El riesgo de recurrencia es de 10% a los 2 años y 30% a los 10 años si completamos el tratamiento anticoagulante correctamente. Si no, este riesgo puede llegar a duplicarse o triplicarse. Y si no dimos tratamiento, el riesgo es casi que 100%, ¿verdad? O si el paciente no tomó el tratamiento. Entonces, el riesgo recurrente es alto, incluso con un tratamiento completado adecuadamente. Entonces, imaginarán en nuestro medio, donde es muy raro que un paciente siga al pie de la letra del tratamiento, este riesgo es mucho mayor. Obviamente, dependiendo también de los factores de riesgo, va a ser más. Un paciente con cáncer que haya recidiva, que haya recurrencia de cáncer, pues su riesgo de desarrollar una tromboembolia venosa va a ser mucho más, ¿verdad? O pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Causa una paciente que estuvo embarazada, desarrolló esto, pero ahí ya no va a quedar embarazada o en sus planes ya está no quedar embarazada, pues obviamente el riesgo va a ser mucho menor porque no va a tener esa condición. Y bueno, con eso terminamos lo que es tromboembolismo venoso. Traté de reducirlo lo más posible. Yo sé que es una clase pesada porque son dos entidades básicamente de las que estamos hablando. Pero lo que me interesa de esto es que conozcan que hay un montón de factores de riesgo que vemos en los pacientes día a día, ¿verdad? Que tal vez entran por otra cosa, pero tienen esto, entonces ya sabemos, ¿puede desarrollar un tromboembolismo venoso en el hospital? Sí lo puede desarrollar, totalmente. Dos, que la única manera de diagnosticar el 100% de esto es con imagen. Todo lo demás nos puede estar positivo, todo nos puede orientar a que sea una de estas dos patologías, pero si la imagen me sale negativa, busquen otra cosa, ¿verdad? Busquen otra cosa. Entonces, tienen que hacer la imagen. No pueden quedarse solo con dímero D, no pueden quedarse solo con la clínica, no pueden quedarse solo con rayos X. Tienen que hacer una imagen adecuada, ¿verdad? Y tercero, que si bien DOACS es lo que recomienda, lo que se recomienda en general para tratamiento actual, nosotros recurrimos muchas veces en nuestro medio a lo que es warfarina o, ¿cómo se llama? Heparinas de bajo peso molecular para el tratamiento por las limitaciones que tenemos, ¿verdad? De costo, de acceso, ¿verdad? Salvo en el caso de Rivaroxaban, que como les dije, pues el hospital lo tiene disponible y a quien se lo pueden dar, pues se lo dan, perfecto, ¿verdad? Pero eso es lo importante, conocer estas terapias, que no es que sean malas, ¿verdad? En un momento dice que están totalmente nulas, pero, ¿cómo se llama? Si favorecen los DOACs, las pueden utilizar, pues, sí las pueden usar. Obviamente tiene un control mucho más estricto, un control más cercano, un poco más difícil, ¿verdad? Pero si es necesario, jóvenes. Ni modo, ¿verdad? No le vamos a dar a un paciente algo que sea tan caro que no pueda conseguirlo, solo por el hecho de que las guías nos dicen que es lo mejor, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos que adaptarnos también a nuestra propia sociedad, a nuestro propio país. Entonces, con eso terminamos, jóvenes. No sé si hay alguna duda que haya quedado o alguna pregunta. Creo que no miro yo nada aquí de preguntas. Sí, tal vez como reforzar al grupo de estudiantes que están presentes y a los que no. En esta clase el doctor ha hecho un resumen muy claro de los puntos más relevantes del tema. Es muy importante que lo vayas a revisar. Hay muchas preguntas de examen, empezando por los signos radiológicos, las manifestaciones más comunes y las patognomónicas, qué es lo más frecuente que los pacientes se quejan, cómo tratar estos casos. Así que, por favor, recomendación, vuelvan a revisar los conceptos, lean en su libro. Y si tienen dudas o comentarios, igualmente nos cuentan para que platiquemos. Yo creo que ahí estamos, doctor. Muy bien, perfecto. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos mañana para la clase de